Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad vamos a explicar respecto a los párrafos de desarrollo en un texto argumentativo. Previo a ello, vamos a recordar la estructura formal de un texto argumentativo, que como ustedes ya conocen, ya saben, tiene tres partes fundamentales: la introducción, el desarrollo y la conclusión. La introducción, por una cuestión didáctica, la hemos dividido o estructurado en algunas partes específicas. Primero, las ideas marcos o contextuales que nos van a permitir luego introducir dentro del párrafo de introducción la situación problemática, sobre la cual se va a plantear la oración bisagra, que es la tesis, que como ustedes saben, viene a ser la opinión o punto de vista del autor sobre un tema específico, ¿no? Y luego podemos también, por una cuestión estratégica, presentar una oración que anticipa lo que se va a desarrollar en los siguientes párrafos. Posteriormente vamos ya a explicar lo correspondiente de manera específica a los párrafos de desarrollo en un texto argumentativo. Los párrafos de desarrollo en un texto argumentativo se le conoce como cuerpo argumentativo. ¿Y cuál es el elemento vital o fundamental del cuerpo argumentativo? Los argumentos. Y los argumentos vienen a ser oraciones afirmativas o negativas que prueban, demuestran, sustentan o justifican la tesis del autor presentada en la parte de la introducción, entendiendo la tesis como la opinión o punto de vista del autor sobre el tema. Entonces, estos argumentos van a demostrar, van a sustentar a la tesis o opinión del autor sobre el tema. En el proceso de elaboración de los párrafos de desarrollo o del cuerpo argumentativo, es importante seleccionar y determinar qué tipo de argumentos voy a seleccionar para sustentar la tesis. Obviamente que eso se lleva a cabo producto de una investigación, de una selección, de la información que yo he tenido, y a partir de ello determinar qué tipos de argumentos voy a utilizar según las necesidades que tengo de defender mi punto de vista o la tesis de mi texto argumentativo. Por ejemplo, puedo utilizar un argumento de analogía, en el cual voy a comparar aspectos similares o semejantes de una realidad externa que voy a tomar para relacionarla con la realidad que yo quiero defender o sustentar. Un ejemplo simple: un niño le pide a su padre permiso para ir a una fiesta y el padre le dice que no puede ir porque es muy pequeño. Entonces el niño le dice: pero mi amigo que tiene la misma edad sí va a fiestas. Entonces ahí está haciendo una comparación, una analogía para defender o argumentar algo a su favor. No es el único mecanismo o el único tipo de argumento que se puede utilizar. También se puede utilizar la ejemplificación para sustentar la tesis. Utilizo un caso de la realidad para presentar determinado aspecto que yo quiero defender. Por decir, si yo digo que la justicia en nuestro país no es severa con los delincuentes, puedo tomar un ejemplo de la realidad próxima y decir en X caso, por ejemplo, que violó a tal persona, su condena fue, por ejemplo, de pocos años o no se aplicó la pena más severa, por ejemplo, ¿no? Tomo un ejemplo de la realidad para explicar. También puedo utilizar otro tipo de argumento, que es un poco más objetivo, ¿no? Más científico, que algunos lo llaman el famoso argumento de hecho, en donde recurro a estadísticas, a estudios, para poder obviamente sustentar y defender mi punto de vista.
Este tipo de argumento es uno de los más sólidos, en tanto te da una base de datos, de estadísticas, producto de estudios debidamente avalados por instituciones serias o de prestigio, ¿no? Otro tipo de argumento que también podemos utilizar es el famoso argumento de autoridad. En este argumento de autoridad se recurre a especialistas, ¿sí?, de un tema sobre el cual yo quiero defender. Por decir, si yo quiero hablar de la educación, de los problemas de aprendizaje dentro del aspecto de la educación, puedo recurrir a la opinión de un psicólogo, puedo recurrir a la opinión de un pedagogo, o sea, de un experto, de un especialista que me permita apoyar lo que yo quiero defender o sustentar en relación a la tesis. Eso es en cuanto a los tipos de argumentos que es importante que ustedes seleccionen para poder fundamentar su tesis presentada en la parte de la introducción. Ahora, ¿cuál es la estructura de los párrafos de desarrollo? ¿No? Los párrafos de desarrollo pueden tener estructuras disímiles, diferentes, ¿no? Por una cuestión didáctica, las que más se utilizan son tres, ¿no? Podemos utilizar una estructura deductiva, en donde la idea principal esté al inicio, y todo lo que viene luego son las ideas secundarias. Entonces podemos hablar ahí de una base, que es la idea principal, y de una justificación, que son las ideas secundarias. Y como parte de la justificación podemos incluir el argumento de analogía, podemos incluir la ejemplificación, podemos incluir el argumento de hecho o podemos incluir el argumento de autoridad. Pero también puede haber un párrafo que tenga una estructura inductiva, en donde empiece con ideas secundarias y al final, a manera de conclusión, presente la idea principal. Es otra forma. Otra forma, ¿cómo puedo estructurar mis párrafos de desarrollo en un texto argumentativo? Es utilizando la estructura deductiva inductiva, donde el proceso de razonamiento es empezar con una idea principal, luego explicarla, desarrollarla, y al final nuevamente retomar esa idea principal con otras palabras para ratificar el argumento que quiero defender o sustentar en función a la tesis. Eso ha sido toda la explicación respecto al párrafo de desarrollo. Revisen sus correos, jóvenes, que hay algunas actividades que desarrollar, y nos vemos en clase. Cuídense. Hasta luego.